Muy buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos por allá, allá atrás, acá al frente. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 33. Me parece que estoy un poquito resfriado, así que si me escuchan la voz un poquito débil, les pido que me disculpen. Mateo 13, 31 al 33. Dice así la palabra del Señor. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Les invito a que oremos una vez más. Señor amado, en esta oportunidad te rogamos que tu palabra penetre nuestros corazones, eleve nuestros pensamientos a ti, al Rey de este reino de los cielos, que comenzó con unos pocos, con unos indefensos discípulos, inexpertos, imprudentes algunos, pero que ciertamente ha avanzado. Y llegará el día, Señor, en que tu reino no podrá ser ignorado en esta tierra, sino que será el más grande de todos. Y tú, Señor, tendrás dominio por todas las naciones. A ti oramos, Señor, y te rogamos que nos asistas con tu Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, antes de comenzar con el texto, quisiera hablar un poquito del contexto, el contexto histórico en que se desarrolla el ministerio de Jesús. Este era un tiempo bien peculiar porque han habido varios imperios mundiales a través de la historia. Tuvimos el Imperio de Egipto, por ejemplo, Asiria, Babilonia, los medos persas, Grecia, y hasta aquí estaba el Imperio Romano, ejerciendo el dominio sobre todas las naciones, sobre todos los países de la tierra. Y este era un tiempo en que los judíos no se vieron exentos de esto. Los judíos también estaban sufriendo por todo lo que Roma estaba haciendo en este país. Y ellos esperaban que todas las promesas del Antiguo Testamento, todas las promesas que se les había dado como nación, se hicieran reales. Ellos querían ver a su Mesías, a su Salvador prometido, a su Redentor, a su Libertador, a quien los iba a librar del yugo de las naciones paganas, que siempre los oprimían. Para los israelitas del primer siglo, la expectativa mesiánica era acerca de este guerrero glorioso, un guerrillero que iba a traer juicio no solamente a Roma, sino a todas las naciones, y que también les iba a dar el reino a ellos, a los judíos. ¿Para qué? Para traerle paz y seguridad a esta nación y para que por medio de ellos fueran benditas todas las naciones de la tierra, según lo que se le había prometido a su fundador, Abraham. Y similar a los imperios del mundo antiguo, como Egipto y Babilonia, que fueran este gran imperio donde todas las otras naciones, por así decirlo, venían a disfrutar, venían a gozar, venían a encontrar refugio o a encontrar prosperidad, etc. Israel quería a su Cristo, anhelaba ver la aparición de su Mesías. Y recuerden el comienzo del libro de Mateo: genealogía de Jesucristo, es decir, Jesús el Mesías. Y el problema surgió entonces cuando este Mesías, este supuesto Mesías para ellos, comenzó a enseñar, comenzó a sanar, pero este Mesías no era un guerrillero, no tenía un ejército tradicional. Y esto empezó a levantar ciertas dudas, ciertas desesperaciones, y este Jesús que nosotros podemos hoy ver y cantar de él, que es el Jesús proclamado, entronado, coronado de gloria, aquí hasta este punto era el simple hijo del carpintero. Pero el Señor Jesús había afirmado que el reino de los cielos se había acercado, el reino de los cielos había llegado. Ya se había inaugurado el reino de los cielos. ¿Dónde? En la tierra.
Por eso entonces, queridos, le puse por título a este sermón, generalmente acostumbramos a titular los sermones, este es el misterioso pero victorioso reino de Jesucristo. Y para eso vamos a ver tres cosas. En primer lugar, vamos a reforzar el propósito de las parábolas y en qué contexto fueron dadas. En segundo lugar, vamos a ver el carácter oculto, pequeño y misterioso del reino. Este reino imperceptible, inadvertido. Y en tercer lugar, vamos a ver la esperanza y la seguridad del evidente y gran reino en esta tierra. Entonces, en primer lugar, vamos a reforzar el propósito de las parábolas. En los últimos 2 capítulos que hemos estado estudiando de Mateo, hemos hecho algunas pausas, ¿no es cierto? Cuando estuvimos viendo a Habacuc, por ejemplo. Pero en todo el recorrido que hemos visto en Mateo, en los últimos 2 capítulos, es decir, en el capítulo 11 y 12, vimos una dinámica que podríamos llamarla como una especie de paralelismo. ¿Y qué quiero decir con esto? En estos 2 capítulos se nos muestra una dinámica similar. Vemos varias reacciones negativas al Mesías y una positiva en el capítulo 11. Y luego en el capítulo 12 vemos nuevamente varias reacciones negativas y después una positiva. Por ejemplo, en el capítulo 11 se nos muestra que el Mesías incluso fue rechazado por Juan el Bautista. O no rechazado, sino que Juan el Bautista llegó a dudar de él. ¿Eres tú el que estábamos esperando? ¿Eres tú, Señor Jesús? ¿De quién he predicado? ¿Realmente eres tú? Porque no veo lo que se nos dijo en el Antiguo Testamento. Y con él también, con Juan el Bautista, toda la mayoría de su generación llegó a dudar. Después se nos cuenta que ciudades como Corazín, Betsaida y Capernaum, en las que había predicado y había hecho milagros, lo rechazaron. Vimos cómo todos estos pueblos gustaron del poder del Mesías y lo rechazaron. Sin embargo, como les dije, hay un contraste. Y la primera parte nos muestran a todas estas reacciones negativas. Pero ¿qué es lo que pasa en el versículo 25 del capítulo 11? El Hijo de Dios da gracias a su Padre porque hay algunos débiles, inexpertos, en los que Él sí le había revelado. Esto que parecía oculto espiritualmente, ahora a ellos les había sido revelado. Por eso es que el Señor da gracias. Gracias, Señor, porque ocultaste estas cosas de los sabios de este mundo y se las revelaste a estos niños, a estos inexpertos. Y ahí vemos el primer contraste. Y en el capítulo 12 vemos la misma dinámica. Jesús permitió que sus discípulos se alimentaran un día sábado. ¿Y qué pasó? Recibió oposición. Luego sanó una persona con la mano seca. Y los fariseos comenzaron a confabular para destruirle. Luego sanó un endemoniado que además era ciego y mudo. ¿Y qué pasó después? Fue acusado de hacer todo esto por el poder de Satanás. Finalmente le dijeron, danos una señal. Y parece un poco divertido porque todo lo que había hecho Cristo hasta este momento eran señales y prodigios de la manifestación poderosa del reino de los cielos en la tierra. Sin embargo, hermanos, vemos nuevamente un contraste. Al final del capítulo 12 vemos cómo su familia terrenal lo había rechazado, lo tenía por loco. Decía, este está fuera de sí. Pero sus discípulos estaban con él en la casa escuchándoles y le prestaban atención. Y este es el contexto entonces en que el Señor empieza a hablar parábolas. Vemos cómo él era rechazado y aceptado. Rechazado y aceptado. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que el Señor habló para que oyendo no oyeran, para que viendo no vieran, para que Él, manifestando su poder, manifestando su reino, no pudiera ser percibido. Y por eso es que además Él habló por parábolas. Lo que nos enseñan estos pasajes es fruto de la soberana voluntad de Dios, que algunos escuchando no oyen, que viendo no ven, que no logran discernir lo espiritual, es decir, al Mesías, al Cristo y su reino. Y fue así como ese mismo día salió de su casa, versículo 1 del capítulo 13, y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que se subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y acercándose los discípulos, versículo 10, dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Qué se les fue concedido conocer? Los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos no se les ha concedido. Versículo 14.
Porque en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. De otro modo, verían con los ojos y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos ustedes, dichosos sus ojos porque ven, dichosos sus oídos porque oyen, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Jesús dio parábolas en un contexto de oposición mayoritaria, pero de un remanente que sí podía entender. Las parábolas tienen ese propósito: revelar los misterios del reino de los cielos a unos pocos, aquellos que solamente el Padre le ha dado al Hijo, aquellos que solamente están con Él, que le siguen, que cuidan de gustar su presencia, de estar con Él escuchándoles en la casa, en el secreto, en lo íntimo, mientras tal vez su familia terrenal está fuera. Por eso es que el Señor hablaba con parábolas. Y aquí, antes de entrar en nuestro texto, tengo algunas aplicaciones para los que nos oyen, incluso por las cámaras. ¿Eres de Cristo? Si tú eres de Cristo, si tú pusiste tu confianza en Él, ciertamente todas estas cosas que hemos hablado hasta aquí, no solamente el capítulo 11, 12 y las parábolas, te van a hacer sentido y las vas a comprender. Y vas a decir: yo soy parte de eso. Pero si no estás en Cristo, si no le has confesado con tu boca, si viendo todo lo que Él ha hecho en la historia y no le has confesado, yo te quiero decir que tienes un problema. Y te quiero decir que si tú no entiendes lo que aquí se ha sido revelado, es porque estás en tinieblas, igual que todos estos que tuvieron oposición contra el Señor. Por eso yo te invito a que seas humilde y le digas: Señor, si tú eres real, si tú eres el Dios verdadero, si tú inauguraste tu reino, hazme parte de tu reino. Yo no puedo, yo estoy muerto en delitos y pecados, pero llévame a tu reino. Quiero gustar tu presencia, quiero gustar tu amor, tu sabiduría, tu misericordia. ¿Y de qué se trata este reino entonces? Déjenme ir a nuestro texto, versículos 31 al 33. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a una levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Tal vez te puedes preguntar si efectivamente Dios es bueno. Tal vez te puedes preguntar si efectivamente Dios va a traer paz a este mundo. Y te puedes preguntar: ¿y dónde está todo esto? ¿Y dónde está su paz? ¿Dónde está su amor, su prosperidad? ¿Dónde está la paz del mundo? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué pasa todo lo que pasa hoy en día? Y como les dije al comienzo, el contexto era que los judíos esperaban a su Mesías. Y te puedes preguntar lo mismo que los judíos: ¿cómo es eso de que Jesús de Nazaret es el Mesías? ¿Cómo es eso de que vino e inauguró su reino? Si mira el mundo cómo está. Si mira las guerras que hay, mira lo que pasa en el mundo. No se unió contra Roma, Roma siguió existiendo. Hoy no sabemos cuál sería la Roma del día de hoy. Pero ciertamente hay gobiernos opresores, presidentes anticristianos, incluso la misma iglesia lamentablemente ha encontrado corrupción en muchos de sus aristas. Entonces, ¿dónde está este Mesías? ¿Por qué me dice que trajo su reino de los cielos? ¿Será que esto es un misterio? ¿Será que lo podemos ver? ¿Será que es real esto que lo dijo? Y queridos, la idea central del texto es mostrarnos que el reino de los cielos ha sido descrito como algo pequeño, como algo inadvertido, como algo imperceptible a los ojos humanos, como algo que tal vez es diminuto, es despreciable. Y yo te pregunto, ¿te has sentido así? Iglesia, tal vez no en forma particular, pero iglesia, ¿te has sentido imperceptible? ¿Que no has tenido una influencia en el mundo? ¿Te da lata tal vez o te da tristeza ver que somos poquitos una tarde del día domingo? ¿Qué crees?
a la luz de lo que el texto nos señala acá? ¿Te das cuenta, querido hermano, querida hermana, de que lo que el Señor está haciendo acá es mostrarnos una realidad presente, obviamente pasada, porque la inauguración del reino ya sucedió, pero que todavía podemos sentir un poco ese, entre comillas, disgusto de decir, ¿y dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué se cierran iglesias? ¿Por qué los pastores abandonan la carrera ministerial? ¿Por qué la iglesia no ofrenda, no diezma? Si el reino de los cielos está aquí, está entre nosotros. ¿Qué es lo que está sucediendo en la iglesia? Y queridos, muchas veces hemos sido engañados por este mundo, por esta cultura, e incluso por la falta de fe, de saber de que efectivamente el reino de los cielos fue inaugurado, pero juzgamos con lo que vemos, juzgamos con la vista, juzgamos con los resultados, cuando lo que el Señor está diciendo acá es, yo sí inauguré mi reino, con unos poquitos, con algunos discípulos míos, y eran pescadores, no eran doctores, no eran súper intelectuales de la época. Yo partí mi reino, y este reino, tal vez a tu vista, por ahora parece imperceptible, pero este reino ha ido avanzando poco a poco, lentamente, a lo largo de estos 2000 años. Y déjame decirte algo, también juzgamos lo que vemos porque estamos en un contexto. Porque si tú miras otros países, el reino de Dios se hace sentir. El reino de Dios está leudando la masa. El reino de Dios está progresando. Por lo tanto, quiero decirte que efectivamente la idea central de este texto es mostrarnos que el reino de los cielos es descrito como algo pequeño, de un pequeño comienzo, que seguirá un proceso de crecimiento y llegará a ser lo más grande. Como regla de interpretación de las parábolas, podemos caer en muchos errores, de los cuales, por ejemplo, los padres de la iglesia caían, que era alegorizar muchas de las cosas que vemos. Entonces podríamos tal vez estar preguntando, ¿y qué significa la semilla de mostaza? ¿Y el campo qué significa? ¿Es la iglesia? ¿Es el mundo? ¿Y el hombre es Jesús, el que echó la semilla? ¿O es Dios el Padre? ¿O es Israel? ¿O las aves qué representan? ¿Serán personas, países? ¿Los nidos qué significarán? Y aquí, queridos, yo les quiero decir, cuando nosotros podemos pasar por alto esto, podemos decir, vamos a ir a interpretar cada una de estas cosas, pero lo que el texto nos está diciendo es que el reino de los cielos es semejante a todo este proceso que se describe. No debemos identificar una cosa particular, sino que lo que el Señor está diciendo, este reino que yo comencé con unos pocos, sanando, discipulando, predicando, dando a conocer el carácter de mi Padre de los cielos a través de mi imagen, eso que ha comenzado ahora, es semejante a todo esto que te voy a describir. Es decir, comienza como algo inadvertido, como algo que puede ser fácilmente desechable o rechazado, como pasó en este tiempo. El reino de los cielos, aunque tal vez a ojos humanos es inadvertido, está oculto, la verdad es que efectivamente el reino de los cielos está con poder en medio nuestro. Y esto quiero que lo tengamos en mente, porque cuando decimos que las parábolas no deben interpretarse alegóricamente, no quiere decir que lo que se esté diciendo ahí no sea útil. Hay un contexto también. En la Palestina antigua, por ejemplo, esta semilla de mostaza dice ahí que es la más pequeña de todas las semillas. Lo más probable es que haya una semilla más pequeña. Y también lo más probable es que esta semilla no llegaba a ser un árbol grande. Es más, creo que podrían llegar a ser arbustos hasta unos 3 a 5 metros. Si es que era lo que más. Pero el punto del Señor es, además de usar las parábolas, usar una herramienta que nosotros la conocemos como la hipérbole. Es decir, esta pequeña semilla que efectivamente en la realidad no es la más pequeña, pero que para el mundo conocido era algo diminuto, llegó a ser un gran arbusto, que además después se hace un árbol. Y este árbol, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y empezamos a leer en qué contexto fueron dadas otras palabras similares, no podemos dejar de pensar en el gran árbol que está descrito en Daniel capítulo 4. Este árbol descrito en Daniel capítulo 4 es descrito como Nabucodonosor, pero también como el reino de Babilonia de Nabucodonosor.
Y aquí nos damos cuenta nuevamente, y quiero ser cuidadoso con esto, no estoy diciendo de que el reino no vaya a impactar el mundo, no creo en el universalismo tampoco, pero siempre que nosotros hablamos del reino es cuando está el rey presente. Y por ejemplo, en este contexto de Daniel 4, el árbol representa el reino de Babilonia, donde otros reinos podían obtener paz y seguridad, si es que se sometían, por supuesto. Y este reino era identificado con su representante, con su rey, con su emperador o lo que fuera. Entonces, lo que quiero decirles aquí, queridos, es que para un judío escuchar estas palabras no era algo descabellado. Cuando un judío leía esto, decía, yo sé de qué me están hablando. Yo sé que en nuestra literatura profética un árbol representa un reino. Yo sé que a Nabucodonosor, por revelación divina, se le dijo, tú que te has engrandecido, eres como un árbol grande, que te has extendido hasta los confines de la tierra. Eso es lo que se le dijo a Nabucodonosor. Tú, el rey de este gran imperio, te has extendido hasta los confines de la tierra. Y el Señor Jesucristo está diciendo, nosotros, discípulos, somos un reino, el reino de los cielos. Y llegaremos a extendernos hasta los confines de la tierra. Jesucristo no le dio un significado al hombre, al campo, ni a las aves, pero sí recoge lo que en la mente de sus discípulos estaba: el imperio, un reino, un Mesías, un rey. Y para ellos esto era una realidad. Si Cristo estaba presente, efectivamente el reino había sido inaugurado. Y si su reino había sido inaugurado con su rey, ciertamente sus palabras se iban a cumplir. Y por eso digo, para efectos de aplicaciones, podemos ver todo esto en la nebulosa, podemos ver todo esto con ojos de cosas imperceptibles, pero el reino ciertamente se va a extender hasta los confines de la tierra. Existen varias referencias bíblicas, por ejemplo, de la levadura. De hecho, hay otros que alegorizan esto y dicen, esta es una parábola mala porque la levadura en el Antiguo Testamento se usa como algo que se debe evitar. Entonces, lo que se nos está diciendo acá es algo malo. Es que cuando ponemos la levadura en la masa para que se leude, es evitar esa influencia negativa. Pero la verdad es que el texto nos está diciendo es que no tenemos que traer esas cargas, tal vez del Antiguo Testamento, de lo que la cultura entendía, para introducirlas a este contexto. Jesucristo está diciendo, el reino de los cielos es como un puñado de levadura que se introduce en medidas de harina hasta que leuda toda la masa. No se nos describe de que es algo positivo ni negativo, sino de la función que cumple. Por lo tanto, lo que debemos nuevamente interpretar es todo el proceso que se vive en la parábola. El reino de los cielos no es un puñado de levadura mala, o tampoco va a hacer que la levadura completa surja un efecto, por así decirlo, de la botánica en el caso de la semilla de mostaza, ni tampoco culinario. Cuando nosotros vemos el contexto en que se desarrolla esto, los judíos que tenían casas de aproximadamente de 3x3, ellos cocinaban su masa en los campos, en los patios, perdón. Y cuando ellos leudaban la masa, lo que hacían, por ejemplo, que yo tengo un amigo que le gusta hacer sus brebajes caseros, y siempre que una persona leuda o fermenta algo, se guarda un poquito de esa muestra, para que cuando esté haciendo nuevas porciones, se ponga un poco de esa muestra. Entonces lo que hacían estas panaderas en este mundo judío, que eran mujeres, tomaban un poco de la masa leudada y la apartaban. Y dejaban que eso siguiera su proceso natural. Y este poco de masa madre, que no es la levadura de polvo que nosotros conocemos, sino que es una masa leudada, se ponía en estas medidas. ¿Y qué es lo que pasaba? Llegaban con estos barriles que eran como 20 litros, llegaban a alimentar a toda una aldea de al menos unas 150 personas. Ese es el efecto que este puñado de levadura podía tener en las medidas de harina. Podía llegar a alimentar a una completa aldea pequeñita. Pero el punto, nuevamente, no es que encontremos el significado de la mujer. ¿Quién es la mujer? ¿Es María? ¿Es la iglesia? ¿Es Israel mismo? No, el punto es el proceso. Lo que se nos dice es que el reino de los cielos, a la verdad, es pequeño, pero el reino de los cielos es grande. El reino de los cielos es como un puñado de levadura que se introduce en medidas de harina hasta que leuda toda la masa. No se nos describe de que es algo positivo ni negativo, sino de la función que cumple. Por lo tanto, lo que debemos nuevamente interpretar es todo el proceso que se vive en la parábola. El reino de los cielos no es un puñado de levadura mala, o tampoco va a hacer que la levadura completa surja un efecto de la botánica en el caso de la semilla de mostaza, ni tampoco culinario. Cuando nosotros vemos el contexto en que se desarrolla esto, los judíos que tenían casas de aproximadamente 3x3, ellos cocinaban su masa en los campos, en los patios. Y cuando ellos leudaban la masa, lo que hacían, por ejemplo, que yo tengo un amigo que le gusta hacer sus brebajes caseros, y siempre que una persona leuda o fermenta algo, se guarda un poquito de esa muestra, para que cuando esté haciendo nuevas porciones, se ponga un poco de
está oculto, ha sido introducido sin que nadie lo note. Pero cuando nosotros vemos el resultado final, vemos que eso pequeñito que se introdujo de manera inadvertida tuvo un gran efecto y leudó toda la masa. Por lo tanto, las dos parábolas expresan que el reino de los cielos es semejante a algo que comienza de manera insignificante e imperceptible. Algunos estudiosos han advertido que el verbo escondió se usa para describir que la mezcla de la levadura en la masa llame la atención para los oyentes y que le invite a reflexionar sobre la naturaleza oculta del reino de los cielos. Y es así, queridos. Para los ojos humanos, la iglesia, el reino de Dios es locura. No existe. Muéstrame tu paz, muéstrame tu Dios, muéstrame las cosas. Muéstrame tu impacto en la sociedad. Pero esto que fue introducido de manera oculta, no como un guerrillero, efectivamente sí va a tener esa culminación. Cuando todas las naciones canten que Jesucristo es Rey, cuando toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ese va a ser el resultado de todo el leudo, de todo el efecto de la levadura en la masa. Algún día, queridos, vamos a ver cómo el Señor va a ser entronizado visiblemente frente a todo el mundo, eligiendo venir a morar con nosotros. Él reina, Él fue entronizado cuando Él ascendió a los cielos. Pero algún día volverá visiblemente y cada uno de nuestros ojos va a verlo. Y vamos a ver cuál es el resultado de eso que se introdujo. Y va a recoger pueblo de toda tribu, lengua y nación. Va a llamar a los chilenos, a los americanos, a los brasileros, a los venezolanos, a todos los va a llamar y los va a decir: pueblo mío, gente de toda tribu, lengua y nación, que tal vez partió solamente con algunos ahí por Palestina. Y quiero nuevamente detenerme con algunas aplicaciones. ¿Has entendido que puedes estar en el reino de los cielos hoy? ¿Has entendido de que hay acceso a este reino? Porque no es un reino político, no es un reino étnico, no es un reino físico, es un reino espiritual. Yo te invito a que pongas tu fe en el Rey de este reino, que te doblegues, que te ofrezcas voluntariamente, porque algún día toda cabeza va a estar doblada frente al Rey. La pregunta es si esa cabeza doblada frente al Rey va a ser una humillación ofrecida voluntariamente, o si va a ser por su espada en el cuello, amenazante. ¿De qué equipo, de qué lado quieres estar? ¿De aquellos que están sometidos al Rey, ofreciéndole lealtad? ¿O aquellos que van a estar en desacato? Todos vamos a estar doblados. La pregunta es, ¿de qué lado? ¿En qué forma? ¿Vamos a recibir su mano para decirnos, bien, siervo fiel? ¿O vamos a recibir la muerte de su espada cuando estemos en desacato y le veamos con toda su gloria? ¿Te has dado cuenta de que la iglesia está llamada a proclamar el evangelio a este mundo, para avanzar su evangelio en este mundo? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Cuáles son tus formas de leudar la masa? ¿Cuáles son tus formas de propagar el reino de Dios en medio de tus amigos, de tu universidad tal vez, de tu trabajo, de tu familia? Tal vez estás con una perspectiva pesimista de ver cómo la sociedad y la iglesia pierde fuerza. Tal vez te desanimas cuando no viene mucha gente, o cuando te esfuerzas haciendo grupo de crecimiento y no llega la gente. O cuando necesitas manos para servir y hay pocos. Tal vez te desanimas cuando en el Congreso se aprueban leyes que tal vez están en contra de la palabra de Dios. ¿Realmente está progresando el reino de Dios? Yo te invito a levantar la mirada para darte cuenta de que el reino de los cielos sí ha avanzado. Ya no es un puñado de personas. Somos millones a través de toda la historia.
Y nuevamente, no quiero que me malinterpreten, yo no creo que eventualmente el mundo completo va a ser cristiano antes de la venida de Jesucristo. Yo creo que así como existe el trigo, va a existir la cizaña. Pero la gran esperanza que tenemos es que las tinieblas no van a prevalecer. ¿Cuándo? Cuando se levante el sol de justicia y Él venga a los benditos de su pueblo y les diga: este es el reino de los cielos consumado. El reino que inauguramos en el primer siglo, ahora está consumado. Porque yo, el Rey, me he puesto delante de ustedes. Levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Era la oración que tenía el salmista. Pero es una oración que podemos hacer hoy, tú y yo. Levántate, Señor, y ven a la tierra a morar con nosotros. No solamente de manera espiritual, que ya lo hace, cuando ahora Él está sentado en el cielo, reinando, presente espiritualmente con nosotros a través del Espíritu Santo. Pero un día le veremos cara a cara y veremos toda la renovación de todo el cosmos, de toda la tierra, de toda la creación. Entonces yo te invito, no tengas esta perspectiva pesimista. La iglesia siempre ha de ser triunfante. La iglesia no será un puñado de personas como lo fue en el primer siglo. Y no solo eso, yo te invito también a que levantes tu mirada a ver que la iglesia ha sido luz en medio de las tinieblas. Tal vez tú dices, es un mundo completo de tinieblas, donde la internet, la deep web, la internet profunda hace cosas terribles, donde miles y millones de personas mueren al día a día. Pero yo te animo a levantar tu mirada y ver que la iglesia ha ido, por la gracia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo, ha cumplido su cometido y lo seguirá haciendo. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Y cómo va a glorificar la iglesia de Dios el Padre? A través de buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Hacer su palabra, amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo. ¿Y qué significa amar a nuestro prójimo? ¿Significa trabajar para darle el sustento a nuestra familia? ¿Significa que si tú estás puesto, por ejemplo, en el campo de la ciencia, que desarrolles buenas cosas científicas que impacten el mundo positivamente? Que si estás en el mundo de las empresas, te comportes éticamente y des empleo y hagas crecer el reino de Dios. Que si eres músico puedas componer las melodías más hermosas y escribir las letras más bíblicas que exalten a Dios. De eso se trata el reino de Dios. ¿Cómo el reino de Dios avanza? Cuando la iglesia es constante en su cometido, en su misión. Y yo te aseguro que la iglesia sí ha tenido influencia positiva y la seguirá teniendo, a pesar de la oscuridad que hay en el mundo. Y te quiero preguntar, que te lo respondas para ti. Entonces, ¿cuál va a ser tu expectativa de hoy en adelante? ¿Cuál va a ser tu propuesta? ¿Cuál va a ser tu voto frente al Señor? Para los casados, cuando estuvieron frente a sus esposas e hicieron votos, que todos sabemos que no todos se cumplen siempre, ¿cuál va a ser tu voto con el Rey del reino de los cielos y con su reino? ¿Cuál va a ser tu voto de lealtad? En tercer lugar, entonces, vemos el resultado, la esperanza, la seguridad evidente del reino. ¿Cómo Cristo ve su reino de manera definitiva? ¿Cómo lo visualiza Él? La planta de mostaza difícilmente califica como un árbol. Como les dije, parece una exageración intencionada, pero ciertamente recuerda a los ciudadanos de ese tiempo. Parece que Jesús está usando un lenguaje profético. Parece que nos recuerda al profeta Daniel. ¿Qué quiere decir que este reino, que este granito de mostaza, que efectivamente no es un árbol, se hace tan grande? Es que Cristo va a extender su dominio hasta los confines de la tierra. Y eso que comenzó como un pequeño puñadito de personas inmaduras en conocimiento, en piedad, resultará en un gran pueblo incontable de personas redimidas. El reino de los cielos. ¿Cómo lo ve el Señor? Con un efecto dramático sobre la sociedad humana.
Queridos, la redacción de esta parábola es concisa. No se nos dice cuánta levadura se usó, ni cuál fue su cantidad del pan fermentado que resultó. No se nos dice cuánta agua se le puso a la semilla para que creciera. No se dice cuánto llegó a medir. Esta idea enfatiza entonces que la cantidad de harina utilizada y todo lo que hay aquí es una exageración para decirnos: Cristo es Rey, es poderoso y hace llamar las cosas que no son como si fuesen. Y te toma a ti y a mí para hacernos parte de su reino, para que algún día podamos, a través de nuestras vidas, de nuestras generaciones, de todo lo que somos, poder venir a Él y decir: Señor, somos parte de tu reino, queremos glorificarte. Y el Señor va a ver esto y va a decir: así ha sido, así ha sido. Porque su iglesia, queridos hermanos, no tiene otro propósito que dar gloria al nombre de Jesucristo, su Rey. Por lo tanto, yo te invito a que mires con perspectivas optimistas estas parábolas y puedas decir: vamos a hacer un gran reino. Este reino que es burlado en nuestros trabajos, en nuestras oficinas, en nuestras familias. El reino que es burlado en medio nuestro. Algún día estas personas tendrán que callar su boca. Porque el reino de los cielos puede parecer inicialmente insignificante, pero es penetrante y transformador. Como decía Juan Calvino, si el aspecto del reino de Cristo es despreciable a los ojos de la carne, aprendamos a elevar nuestras mentes al poder ilimitado e incalculable de Dios, que a la vez creó todas las cosas de la nada y cada día levanta cosas que no son de una manera que excede la capacidad de todos los sentidos humanos. Yo te digo, pensar de que esta tierra va a ser del Señor Jesucristo y de su iglesia puede parecerte una locura. Humanamente lo es, porque nosotros tenemos nuestra expectativa en guerrilleros, en guerras, en estrategias. Nosotros ponemos nuestra expectativa, humanamente hablando, en las cosas de este mundo. Pero nosotros debemos elevar nuestra mente, elevar nuestra mirada a aquel que hizo de la nada todas las cosas, por quien en su mano sustenta todas las cosas y por quien ciertamente serán consumadas todas las cosas. Por lo tanto, para concluir, en este texto vemos a Jesucristo, el Rey de los cielos, que inauguró su reino entre medio de sus discípulos. Este reino tuvo un pequeño comienzo, a la apariencia humana pequeño, inadvertido, oculto para muchos y sobre todo despreciable. Pero este reino, por el poder de Dios, la compañía de Jesucristo, su Señor hasta lo último de los días, de su evangelio, del testimonio de las Escrituras y el poder del Espíritu Santo, ha crecido y lo seguirá haciendo. Llegará un día en que todos los pueblos de la tierra harán lamentación por quien vendrá en las nubes y vendrá a consumar y completar este reino. Llegará ese día en que ya no será más oculto. Llegará un día en que cuando Él venga destruya a todos sus enemigos. Y ya no habrá mofas, y ya no habrá desprecio. Llegará el día en que una forma total, completada y consumada, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a Él las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Rey de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán a sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto ciertamente sucederá. Llegará un día en que la pequeña semilla de mostaza se convierta en el reino más grande y extenso de los tiempos. Llegará un día en que el pequeño puñado de levadura leude todo el mundo con el amor y el conocimiento de Dios. Por lo tanto, ten ánimo, llénate de esperanza. Si el Señor lo dijo, ciertamente lo hará. No dudes, no te impacientes. No perdamos la perspectiva celestial. No nos frustremos cuando las cosas no se dan. No nos frustremos. Cristo es Rey y volverá. Por lo tanto, roguemos, venga tu reino. Ven, Señor Jesús. Y el Espíritu y la novia y la esposa dicen: ven, ven, Señor Jesús, ven pronto.
que esta sea nuestra expectativa, hermanos. Seamos fieles, seamos pacientes y, como decía el himno, velemos. Velemos para cumplir nuestro cometido, elevando nuestra mirada, no en las circunstancias, sino en que ciertamente el que inauguró su reino, con unos poquitos, lo va a consumar con un reino de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que ánimo, hermanos. Les invito a que oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque estas cosas, para quienes no te conocen, están ocultas, Señor. Para el mundo somos un circo. Para el mundo somos unos locos. Para el mundo no somos más que una tragedia presente aún. Porque hemos seguido tu cometido, Señor. Hemos dado el testimonio de Jesucristo por 2000 años y el mundo nos llama locos. Pero nosotros, Señor, nos autoproclamamos e identificamos como tus súbditos. Porque tu reino es real, está presente. Y ciertamente lo que fue inaugurado como algo pequeño vendrá a ser lo más grande, lo más profundo, de tal manera que cantaremos a ti, Señor, por tu gloria y por tu poder, porque has perseverado en darnos amor, en interceder por nosotros, en ayudar a tu iglesia, en darle al Espíritu Santo para que la guíe en todas las cosas. Y te damos gracias, Señor, por tus palabras tiernas, porque nosotros que sí nos ha sido amanecido, que sí se nos ha sido revelado esto del Evangelio, podemos comprender de que no importan las circunstancias, de que no importa lo que vemos, no importa lo que vimos en el pasado, ni importa lo que veremos humanamente en un par de años más. Ciertamente tú, Señor, vendrás a consumar tu reino. Cuando todo ojo te verá, cuando toda lengua confesará que tú eres el Señor, ahí es cuando todos los benditos de tu pueblo vendrán a ser uno y se unirán en cántico celestial para decirte: Santo, 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 Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Queremos ver tu gloria, Señor. Como Moisés te oraba: Señor, muéstranos tu gloria. Queremos ver nuestras iglesias apasionadas por ti, llenas de amor por ti, por tu palabra, Señor. Llenas de amor, de arrepentimiento. Queremos, Señor, que estas palabras, donde se nos dice que el reino crece, que el reino será más grande que cualquier otro reino, porque tú, el Rey, le das crecimiento y lo consumarás. Señor, queremos que todo esto eleve nuestra mirada, nuestras mentes, y podamos humillarnos, Señor, y podamos rogarte, Señor, que tú vengas, que nos visites, no solamente cada día domingo, sino que vengas, Señor, que vengas pronto, que queremos ver tu gloria, Señor. Por lo pronto, muéstranos tu gloria en los cultos de adoración, en nuestras vidas, en nuestras familias y en tu iglesia, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.